Muy bien, muchachos, nuevamente buenas tardes. La clase anterior habíamos visto unos ejemplos acerca del vector posición, del vector desplazamiento, vector posición, el vector desplazamiento, vector velocidad, ¿cierto? Habíamos visto el vector aceleración, habíamos visto también el vector velocidad media, que es un vector con rayita que se definía como delta x sobre delta t. Muy bien, habíamos visto todo esto y vimos algunos ejemplos. Entonces quiero hacer un análisis al respecto del ejercicio de la parábola, que fue el primero, ¿cierto? Que yo se los dejé como tarea. Entonces les dije, analicen el caso en el cual un cuerpo se mueve en movimiento parabólico, pero así. Y entonces la forma correcta de parametrizar las ecuaciones. Entonces yo les había propuesto la forma de parametrizarlas, y igual a x cuadrado, y les había dicho que x igual a alfa t cuadrado servía, ¿cierto? Aquí es un 2. Entonces después llegamos a la conclusión de que esta no podía ser la forma a causa que la constante no cuadraba las unidades. ¿Quién hizo la tarea de encontrar la forma correcta de parametrizar el tiempo? Perdón, la parábola mediante ecuaciones temporales. En Berrío. Nadie. ¿Y en Caucasia? Nadie, profe. Oh, ¿qué sucedió? ¿Por qué no hicimos la tarea? Las tareas hay que hacerlas. Ok. De todas formas, entonces pienso resolverles la duda. La solución es algo más o menos sencillo o equivalente a lo que vimos en el segundo y tercer ejemplo de esa misma clase. Entonces, en un movimiento parabólico, generalmente la posición en x es una constante, pues tiene velocidad constante y aumenta linealmente con el tiempo. Entonces podemos decir que x lo parametrizamos como alfa t, donde alfa va a significar la velocidad inicial, o lo que ustedes ya conocen que es velocidad inicial en x por t. Y la posición en y la podemos parametrizar como un alfa prima. Disculpe que pena que lo interrumpa. ¿Puede acercar un poquito más la imagen? Ok, claro. Y que estuviéramos bravos. ¿Ahí? ¿O se ve igual? Sí, profe, ya gracias. Ya, ok. De pronto hacer la letra un poquito más grande, ¿cierto? Para que nos quepa toda la hoja. Entonces, podemos decir que y lo podemos parametrizar como una constante prima por t cuadrado. De esta forma, cuando uno reemplaza x en y, entonces lo que va a tener es que despeja el tiempo, entonces que alfa prima y t, que es x sobre alfa al cuadrado, y esto queda alfa prima sobre alfa cuadrado x cuadrado, y todo esto se puede reducir a una constante beta, ¿cierto? Y que queda una parábola de este estilo. ¿De acuerdo? Esta es la forma correcta entonces de parametrizar temporalmente esta ecuación, este movimiento.
Entonces recuerden que esto es un movimiento espacial porque estamos graficando Y contra X. Profe, ¿Sí? qué pena con ustedes que se está pixelando demasiado la imagen y no se entiende bien. Bueno, Creo que acá también, casi no se ve. pero ¿es por cuestión de pixelamiento o es que la imagen se ve borrosa? Profe, cuando usted pasa la mano, al momento de pasar la mano es que se despixela la imagen, profe. Ah, bueno, eso ya es cuestión del ancho de banda. Bueno, por acá me dicen que debemos tener un poco de paciencia, que es la única solución. Pero ¿me escuchan bien? ¿No alcanzan a ver nada? ¿O si se mejora pues la señal? ¿Cómo, profe? ¿Si logran ver algo? Profe, es que nosotros vemos bien, sino cuando el profesor empieza como a mover. Entonces, mientras él está escribiendo, de pronto pues se puede pixelar un poco, listo. Entonces, él deja ahí un segundo pues la hoja para que ustedes alcancen a tomar nota. Bueno, muchachos, entonces la única solución es tener un poco más de paciencia, ¿de acuerdo? Ok, entonces espero que hayamos entendido esto. Tenemos una ecuación, un movimiento en el espacio, Y contra X. Tenemos que parametrizar esas ecuaciones, o sea, encontrar una forma en la que aumente X y en la que aumente Y, de tal forma que el movimiento se reproduzca. Y resulta que la solución son las ecuaciones del tiro parabólico, que esa era la tarea que yo les había dejado, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la demostración de que parametrizándola con una ecuación de tiro parabólico se reproduce nuevamente una parábola. En esta clase entonces vamos a ver un poco más de la conservación del momentum. Yo les había dicho algunas cosas. Imagino que el profesor Juan Diego habló de la conservación del momentum en una dimensión, y entonces hoy vamos a ver la conservación del momentum en dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación de conservación del momentum conservación de P la ecuación de conservación de P se puede escribir de la siguiente forma: el momentum total inicial, que se define como el momentum inicial de la partícula 1 más el momentum inicial de la partícula 2 más todos los posibles momentum de todas las partículas que intervengan en el proceso, tiene que ser igual al final del proceso al momentum total final, que se define de la misma manera, que es el momentum final de la partícula 1 más el momentum final de la partícula 2 más todos los posibles momentos. Esto es una ecuación vectorial, lo que quiere decir que usted debe descomponer
el momentum en X y el momentum en Y, ¿cierto? Esta es la ecuación de conservación del momento. Físicamente, esta ecuación proviene en realidad de la tercera ley de Newton o de la observación de la naturaleza de que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que se hacen mutuamente tiene sentidos opuestos, tiene igual magnitud y tiene la misma dirección. Ejemplo, si este cuerpo de masa 1 interactúa con este cuerpo de masa 2 y este lleva inicialmente una cierta velocidad 1 inicial, miren que siempre pongo velocidad de la partícula 1 inicial, y este lleva una velocidad de la partícula 2 que es inicial, luego del proceso, entonces, bueno, cuando interactúan, la fuerza que esta le hace a esta tendrá la misma magnitud y sentido opuesto que la que esta le hace a esta. Entonces las podemos denotar como fuerza que 1 hace sobre 2 es igual a menos la fuerza que 2 hace sobre 1. Entonces de acá viene la conservación del momentum, porque resulta que la fuerza tiene que ver con el cambio del momentum. Entonces, para poder entender bien qué significa la conservación del momentum, debemos analizar la definición de momentum y las implicaciones que esto tiene en la definición o en el concepto de fuerza sobre un cuerpo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces analicemos qué es momentum. Habíamos dicho la clase pasada que es el producto de la masa por la velocidad. Habíamos dicho también que es la cantidad de movimiento que tiene un cuerpo, o sea, cuánto se mueve. Cantidad de movimiento. Así como uno mide la temperatura de un cuerpo y para ello utiliza un termómetro, y así como uno mide la masa de un cuerpo y para ello utiliza una balanza, entonces uno puede medir cuánto se está moviendo un cuerpo. Imagino que ya hicieron ejemplos acerca de la comparación de los momentum, y vamos a hacer uno más que de pronto nos ayude a entender por qué el momentum se relaciona con la fuerza. O sea, cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza, lo que cambia en ese cuerpo es el momentum. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que vamos a analizar la cantidad de movimiento de una Freewin, o sea, una moto 650. Digamos que la vamos a llamar momentum de la moto, y el momentum de la moto va a ser la masa de la moto por la velocidad de la moto. Vamos a suponer una tractomula y vamos a decir que el momentum de la tractomula es la masa de la tractomula por la velocidad de la tractomula. La pregunta es, digamos que la velocidad de la moto son 200 kilómetros por hora, una velocidad alta, y que la velocidad de la tractomula son 90 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿cuál de los dos tiene mayor cantidad de movimiento? Caucasia. ¿Cuál de los dos se mueve más? La mula, profe. Levanten la mano de los que dicen en Caucasia que es la moto. Pero levántela bien para yo poder saber si sí o no.
Entonces todos votan porque es la mula. ¿Cuál es la causa de que sea la mula? Mayor masa, profe. Mayor masa. Y a ver en Berrío qué dicen. No, profe, también estamos de acuerdo con que es la mula, la tractomula la que tiene mayor cantidad de movimiento. Listo. Pues sí, se debe lógicamente, pues nosotros establecemos la lógica y es por la cantidad de masa que tiene la tractomula, que es muchísimo más grande o muchísimo más considerable en comparación con la cantidad de masa que tiene la motocicleta. Listo, perfecto. Esa es la solución. Entonces, si consideramos que la masa de la tractomula es del orden de unas 100 veces la masa de la moto, entonces si podemos reemplazar, por ejemplo, la masa de la moto acá y decir que el momentum de la moto es igual a la masa de la tractomula dividido 100 por la velocidad de la moto. Pero ya sabemos que la velocidad de la moto y la velocidad de la tractomula, digamos que esto está partido, que la velocidad de la tractomula son 100. Entonces la velocidad de la moto es simplemente el doble, ¿cierto? Entonces diríamos que está la masa de la tractomula, la velocidad de la moto es 2 veces la velocidad de la tractomula sobre 100, y esto da que el momentum de la moto vectorialmente es simplemente una 50ª parte de lo que es el momentum de la tractomula. Una forma un poco más elaborada de compararla. Entonces, si ya entendemos bien eso, estamos preparados para entender que las fuerzas lo que hacen es cambiar el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, cuando la mula, supongamos que aquí está la tractomula. Entonces la tractomula Es un momentico nomás, para que se Sí. enfríe un poquitico, sí, para que no van a joder esos equipos. ¿será que bueno? Bueno, listo. No, es un momentico nomás. Ok. Entonces, tenemos que si está la tractomula lleva un momentum de la tractomula, y cuando supongamos que esta tractomula sufre un choque, cuando se choca la tractomula para. ¿Cierto? Digamos que aquí se chocó. Naturalmente sabemos que lo que hizo que la tractomula se parara o se frenara es una fuerza en este sentido. ¿Cuál es el efecto visible de lo que hace la fuerza? Claramente es que el momentum inicial y el momentum total son diferentes. Por ejemplo, podemos analizar también que en el ejemplo que yo les ponía de 2 cuerpos que están amarrados con un resorte, y uno quema el resorte, uno pone aquí un mecherito. Cuando uno quema el resorte está comprimido. Entonces cuando el resorte está comprimido, uno lo quema, entonces los 2 carros se separan. El momentum inicial de este era ¿cuánto? 0. Y el momentum final de este cuerpo va a ser claramente diferente de 0. ¿Quién hizo que este momentum cambiara? La fuerza que aplicó el resorte. Por ejemplo, vamos a ver un caso muy especial, que es una piedrita atada a una cuerda. Entonces la velocidad de la piedrita es esta. Esta es la masa de la piedrita. Entonces el momentum vectorialmente de la piedrita en este instante es masa por velocidad. Ustedes saben que cuando yo hago girar una piedrita amarrada a una cuerda, entonces aquí hay una tensión.
¿cierto? Si yo corto la cuerda, entonces la piedrita sale disparada en esta dirección. La pregunta es, esto es una fuerza, esa fuerza llamada tensión está actuando sobre la piedrita. El momentum en cada instante de tiempo es mv, la magnitud. Pero esta fuerza tiene un efecto sobre el momentum y es cambiarle la dirección, porque aquí el momentum va en esta dirección y aquí el momentum va en esta otra. Son direcciones diferentes. Por ser direcciones diferentes, entonces esta cuerda lo que está haciendo es cambiarle la dirección a esto, y por ser de direcciones diferentes, el momentum aquí es diferente al momentum aquí. ¿Me hago entender? Preguntas. O sea, cuando un vector cambia de dirección, ya no es el mismo vector. Por ejemplo, si este vector va en esta dirección y luego yo pongo este mismo vector pero en otra dirección, o sea, lo roto, estos dos vectores no son iguales, a pesar de que tengan la misma magnitud. Porque un vector está determinado estrictamente por su dirección, su sentido y además su magnitud. Entonces aquí esta fuerza tiene el efecto de cambiar este movimiento. Aquí la fuerza tiene el efecto de acelerar este cuerpo. Y en el ejemplo que veíamos de la tractomula, la fuerza tiene el efecto de frenar la tractomula. En general, la fuerza tiene que ver con el cambio del momentum. Tiene que ver con el cambio del momentum. Siempre que haya un cambio de momentum, entonces habrá una fuerza aplicada sobre el cuerpo. Preguntas. Cuéntame. Respecto a lo que usted está indicando, pues, o sea, yo lo podría interpretar en el sentido de que es por ejemplo, un automóvil lleva una velocidad de X, corre una distancia en X tiempo, haya una velocidad constante. Ya tengo una variación, aumentar la velocidad, yo lo que estoy haciendo es acelerar el cuerpo, ¿no? Pues ¿cómo? No te entendí bien. Hola, profe, ¿no me escucha bien? Sí te escucho, profe. Sí te escucho, pero no te entendí. O sea, si un cuerpo, hablemos de un automóvil, lleva una velocidad X, es constante, pero si el automóvil yo lo que hago es cambiarle la velocidad en determinado trayecto, aumentar la velocidad, yo lo que estoy es, al aplicar un cambio de velocidad, lo que estoy aplicando es una aceleración, una aceleración en el cuerpo. Sí. Entonces ahí estaría relacionándolo el cambio de momento, porque ya estoy cambiando la velocidad en ese mismo cuerpo, ¿no? Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Lo que sucede es que la aclaración más bien es que el momentum no solo cambia porque cambie la velocidad. El caso que tú pusiste es cierto. Si cambia la velocidad, cambia el momentum y por lo tanto hay una aceleración y por lo tanto hubo una fuerza. Pero hay otro caso en donde puede cambiar el momentum y es cuando yo cambio la masa. Miren este ejemplo. Yo tengo un astronauta acá flotando en el espacio, ¿de acuerdo? Y entonces acá tengo la puerta de la nave a unos, 200 metros. ¿Listo? Y entonces el astronauta no tiene ni una cuerda, ni propulsores, no tiene ningún mecanismo, ninguna cosa mecánica con la cual amarrarse a la puerta para poder entrar a la nave. ¿Cómo cambia él su momentum si no tiene forma de cambiar su velocidad? O sea, no tiene forma de propulsarse. El momentum inicial de este astronauta respecto a la puerta es ¿cuánto? 0. O sea, la velocidad es 0 y su masa no es 0, ¿de acuerdo? Pero entonces si él se desprende de una parte de su masa, o sea, cambia su masa, pierde, digamos, un tanque de oxígeno y lo tira para este lado, entonces la masa cambió. Como cambia la masa, entonces tiene que cambiar la velocidad. Entonces, digamos que el momentum total
miren esta T aquí, el momentum total es igual al momentum del tanque de oxígeno, tanque, más el momentum del astronauta. El momentum del tanque de oxígeno es la masa del tanque de oxígeno por la velocidad del tanque, pero ya sabemos que si él se quiere ir para allá, entonces la velocidad del tanque tiene que ser para el otro lado. Entonces esta velocidad la vamos a poner un menos, más la masa del astronauta por la velocidad del astronauta. La masa del tanque y el astronauta no son iguales, y la velocidad del tanque y la velocidad del astronauta tampoco son iguales. Pero cuando usted suma estos dos productos, ¿cuánto le da? Caucasia dice que esto ¿cuánto da? 0, profe. ¿Por qué? Exactamente, porque tiene que conservar el momentum. A esto es a lo que se llama acción y reacción. Miren, este cambio de momentum hizo que este astronauta se acelerara. O lo mismo, es como si se hubiera ejercido una fuerza sobre este astronauta. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces si ya entendemos eso, pasemos a hacer algunos ejemplos un poco más práctico. Supongamos un carro o dos carritos, este con masa 1 y velocidad 1, que va por esta autopista, y este con masa 2 y una velocidad 2 que va por esta autopista. El choque es inelástico. Choque inelástico. ¿De acuerdo? El choque inelástico significa, bueno, este tiene una masa 2 y una velocidad 2. Esta es la velocidad 1, pero inicial. Y esta es la velocidad 2 inicial. Entonces, el choque inelástico significa que las masas al final quedan pegadas. Se pegan. Profe, o sea que no hay una distribución o rebote de las partículas, sino que chocan y quedan juntas. Cambia la dirección. Quedan juntas, quedan pegadas. Pero cambia la dirección. En efecto, o sea, tiene que haber un cambio de dirección. Eso es verdad, tiene que haber un cambio de dirección para poder que el momentum se conserve. Pero el choque inelástico se define, que eso es lo que estoy haciendo definiéndolo, un choque inelástico se define cuando las dos masas quedan pegadas. Vamos a suponer que estos dos carros tienen imanes alrededor y luego de que se chocan ellos quedan pegados. Ok, cuando quedan pegados, entonces si al final se pegan, la velocidad del cuerpo resultante va a ser, o sea, va a haber una sola velocidad del cuerpo resultante. Entonces la ecuación quedaría como la masa 1 por la velocidad 1 inicial, vector, más la masa 2 por la velocidad 2 inicial, vector, es igual a la suma de las dos masas, o sea, masa 1 más masa 2 por la velocidad resultante, por la velocidad final. No hay sino una velocidad final. Muy bien. Con esto tenemos que supongamos que la masa del carro 1 son del orden de 1500 kilos, la masa del carro 2 son del orden de 2500, la velocidad 1 vector son 25 metros por segundo en la dirección de I,
y la velocidad 2 son 20 metros por segundo en la dirección de J. La trayectoria del cuerpo son los dos carros pegados siguiendo esta flechita. La pregunta del problema o del ejercicio casi siempre es encontrar la velocidad final de ambos cuerpos. Y la velocidad final entonces se escribe como masa 1, velocidad 1 inicial, más masa 2, velocidad 2 inicial, sobre m1 más m2. Esta es la velocidad final. Para cualquier choque inelástico. En este caso podemos reemplazar Profe, señor. La velocidad de 21.9 aproximadamente, o 21.88 aproximadamente. Pero me estás hablando de qué, de la magnitud. De la magnitud, solamente estoy hablando de la magnitud. Bueno, ¿y cómo lo hiciste? Porque aplicado a este caso sería, entonces la velocidad final en magnitud sería la raíz cuadrada de la velocidad final en x al cuadrado más la velocidad final en y. ¿Lo hiciste así? No, profe, no. Así hay que hacerlo. Sí, ya lo mira que esta es la velocidad final. Entonces este vector va a tener componente en x y va a tener componente final en y. Sí, profe. Entonces la componente final en x de esto es ¿quién? Es la componente final de esta ecuación, de esta expresión. O sea, la masa 1 por la velocidad 1 al cuadrado sobre m1 más m2 al cuadrado. O sea, esa es la componente en x. ¿Por qué? Porque resulta que esta va en x, pero esta va en y. Más la velocidad, esto es inicial y esto es inicial, al cuadrado sobre m1 más m2 al cuadrado, y esto es una raíz cuadrada. O sea que esto es como 1 sobre m1 más m2, la raíz cuadrada de m1 b1 inicial al cuadrado más m2 b2 inicial al cuadrado. ¿Cierto? Así es que debe hallarse. Preguntas. Profe, acá le pregunto de la velocidad 2, que es igual a 20 metros por segundo. Lo que va ahí al lado es En una la dirección J. de J, ¿cierto? A ver, aquí, sí, eso es una J. Observen que este va hacia arriba. Entonces miren que este es el eje Y y que este es el eje X. Por lo tanto, este tiene que tener velocidad en Y y este tiene que tener velocidad en J.
Entonces, esta es aplicada al ejemplo, miren. Ejemplo. Esta es aplicada al ejemplo de los dos carritos. Ahí sí, ¿cuánto da? Esto 1 sobre 4000 y esto a la raíz cuadrada de 25 multiplicado por 1500 al cuadrado más 2500 multiplicado por 20 al cuadrado. Este es aplicado al ejemplo. Profe, una pregunta. Cuéntame. En la segunda raíz que usted tiene, acá es masa 1 o masa 2, en la de que masa 1 por velocidad inicial. Aquí. Eso ahí. Ahí es masa 2. Es masa 2. 2. Ah, bueno, listo, gracias. Ok. Esta fórmula, bueno, ¿quién calculó esto? Todos debemos de traer calculadora. Profe, espera un momentico, casi no se ve. 0.079 aproximadamente. ¿Cuánto? 0.079. 0, y ya le dividiste, por 4000, sí. Claro, 0.079 metros sobre segundo. Muy bien, listo. Entonces, esta sería la magnitud. Ahora, en este mismo ejemplo, ¿cómo encontramos el ángulo de dispersión de los dos carros? ¿Puedo quitar ya esta hoja? Caucasia. Sí. Entonces miren, la figura es la siguiente. Venían los dos carritos, se chocan y continúan pegados en esta dirección. La pregunta es, ¿a qué ángulo hicieron su dispersión? A esto se le denomina dispersión. Cuando dos cuerpos colisionan y luego se separan, a ese proceso se le llama un proceso de dispersión. Entonces, ¿cómo calculo ese ángulo? Entonces, como ya conozco la magnitud de este vector, y conozco la magnitud de este, y conozco la magnitud de este. Profe, Contame. para resolver ese ejercicio es necesario utilizar algo que se conoce como las proyecciones de los vectores. Sí, yo asumo que ustedes conocen muy bien los vectores. ¿Quién de ustedes no entiende bien vectores? Ok, yo asumo que todos sabemos bien vectores. Muy bien, entonces esta es la velocidad final. Y ya sabemos que la velocidad final es m1 por v1i más m2 por v2i sobre la masa total. Listo, vamos a decir que m grande va a ser igual a m1 más m2. Ahora, conocemos la componente BF en X. Sí, BF en X es la componente en X de esto, y la componente en X de esto es, BF en X es M1 sobre M por
1 inicial, porque solo esta va en I, solo esta va en I, y esta solo va en J, según este ejemplo. Entonces está la componente en X, y la componente final en Y va a ser igual a M2 sobre M por B2I. Entonces, profe, señor, perdón, qué pena para corregir el resultado de ahorita. ¿cuánto? Con una compañera, el resultado es 15.625 15.625 metros sobre segundo. Ok, muy bien, como ustedes pueden ver, yo estos cálculos no soy el que los hago, los deben hacer ustedes. Por eso les digo que deben traer calculadora para que la clase se vuelva dinámica. Porque si no, entonces ustedes se duermen allá escuchándome. ¿Los de Caucasia realizaron este cálculo? Sí, pero bueno, ya nos habíamos dado cuenta de eso. ¿Y cuánto les dio lo mismo? 15.625. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo encuentro esta? Este ángulo, pues, simplemente lo encuentro como tangente de phi igual a BX, a BFX, bueno, a BFY sobre BFX. ¿Cierto? Vamos a hacerlo acá más grande. Si este es phi y esto de aquí a aquí vale BF en X y esto vale BF y a todo esto lo llamamos BF, entonces la tangente de phi es igual a BFY sobre BFX. Y según lo que habíamos escrito, entonces es M2 B2I sobre M1, esto es B2 y esto es B1I. ¿Cuánto les da ese ángulo? Esto sería tangente de phi igual la masa 2 vale 2.500, la velocidad 2 vale 20, la 1 vale 1.500 y la velocidad 1 vale 25. Esto es como 500 sobre 15 por 25. Y a eso le sacan la tangente inversa. ¿Cuánto da? .1. Ah, ok. Mi medio 53.1, listo. Entonces esto da 53.1 grados. Entonces ahí hicimos un ejemplo. Además, hicimos o encontramos la ecuación que habla de la conservación del momentum en un choque, en donde los dos cuerpos se quedan pegados, que se denomina un choque inelástico. Vamos a hablar de una colisión frontal general en dos dimensiones. Entonces, una colisión frontal general se puede escribir. Bueno, el profesor Juan Diego les mostró a ustedes la simulación que hay en PET. La clase del viernes no nos la dieron porque habían allá problemas en la universidad, en lo de los disturbios. Ah, no hubo clase hace 8 días. Ah, ya. No, señor. Muy bien, muy bien. Ok, entonces les voy a mostrar la simulacioncita. Hubieran comenzado con esa parte de la historia.
Ay, profe, qué pena, pero nosotros pensábamos que usted ya sabía. No, yo los viernes estoy dando clase en otra universidad y yo no me di cuenta que sucedió. Muy bien, pero no importa. Vamos a ver una simulacioncita. Que a mí me ha parecido interesante. Sobre colisiones. ¿Cuántos de ustedes en Caucasia cuántos son repitentes? Profe, ninguno. ¿Y en Berrío? No, profe, ninguno. Ok. Era de ingeniería, o sea, no hay otra ingeniería. La primera cohorte. Ah, la primera cohorte. Ok, ¿y algunos de ustedes ya son profesionales o no? Profe, ¿Quiénes? ¿En Berrío quiénes? profesionales, Sí. yo. Yo también, bro. Ok. Muy bien, entonces esta página de Pet Simulations es una página bastante interesante. Si aquí puede encontrar simulaciones en casi todos los tópicos de la física básica, pues son cosas didácticas. Entonces vamos a ver uno que se llama Collision Lab. Entonces aquí es jugar, o sea, yo les recomiendo que lo hagan en sus casas, que lo hagan en su tiempo de estudio para que ustedes puedan analizar otras cosas que de pronto gráficamente se pierden en una exposición ahí en el proyector. Entonces aquí en esta simulación usted puede pintar el vector de momentum, que se pinta como amarillo, el vector de velocidad, que se pinta como verde. También puede ver un diagrama de momentum, o sea, cómo va cambiando el momentum, miren. Y de hecho lo pueden aumentar o disminuir como quieran. Y pueden ir cambiando las masas. Entonces primero vamos a colocar dos masas iguales. Vamos a graficar solo el vector momentum, el vector velocidad no. Vamos a poner las masas iguales. La X amarilla del centro nos muestra el momento, el centro de masa, o sea, el lugar geométrico en donde se equilibran los dos cuerpos. O sea, imagínense que están amarrados por una varilla los dos cuerpos. Entonces, si usted le pone el dedo en la mitad, pues se está aquí en equilibrio el sistema. Ahí las dos masas son iguales, entonces los ponemos, le damos play. Y lo que ya más o menos sabíamos es que con masas iguales, claro que ahí se me empiezan a dispersar. Vamos a darle reset all. Masas iguales. Velocidades, pero para darle velocidades iguales, entonces hay que tener un poquito de pulso, por ejemplo así. Y entonces lo que vamos a hacer es ponerla a chocar. Entonces, como ya sabemos, lo único que sucede es que las velocidades finales de ambos cambian de sentido. Ahora, ¿qué tal si cambiamos las masas? O sea, pongamos por ejemplo el gordo más grande, el rojo. Entonces lo que va a suceder es que cuando colisionen, este se mueve mucho más despacio, miren.
sea, la velocidad de este merma. Pero hay un fenómeno, miren, cuando el verde le pega al rojo, el rojo aumenta de velocidad. Y luego, cuando el rojo le pega al verde, entonces el verde se va despacio. Hay un momento en que el rojo le quita velocidad al verde y otro momento en que se la devuelve por conservación del momentum. Aquí también se puede, vamos a ponerlo en una dimensión, vamos a poner una masa muy pequeñita y una masa muy grande. Entonces vamos a ponerla a chocar. Mire la velocidad del rojo como crece, pero cuando vuelve a chocar pareciera, observen este, entonces la masa es muy pequeña. Vamos a ver los vectores momentum. Mire, el vector momentum de este es muy pequeñito y el vector momentum de este es muy grande. Entonces cuando le decimos play, la velocidad de este crece. Vuelve y disminuye, la del verde disminuye aún más y ahí aumenta. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo en dos dimensiones. En dos dimensiones, si las masas son iguales, observen lo que pasa cuando las masas son iguales. Vamos a decirle que muestre el diagrama de los momentos, no, que muestre el camino. Masas iguales. A esto es a lo que se le llama dispersión. ¿A cuánto se les parece este ángulo? A 90, ¿sí o qué? Las dos masas son casi iguales. Vamos a ponerlas iguales del todo. Momentum inicial. Muy cerca de 90, profe. Son cerca de 90, pero a ver, para este ser de 90 tendría que ser hasta acá, ¿cierto? No, el rojo está muy cerca de 90, el ángulo que formó el rojo. Ah, el rojo pareciera estar cerca de 90. Enseguida vamos a demostrar que si las dos masas son iguales y uno de los dos está quieto, el ángulo de dispersión suma 90, suma. Vamos a tratar de reproducirlo acá. Vamos a poner este quieto. La velocidad de este es prácticamente cero. Vamos a poner el vector velocidad de este hacia este. Vamos a levantarlo un poquito. Vamos a decirle que muestre el camino y que las masas sean iguales. Esta es la situación que vamos a ver enseguida. Entonces tenemos una línea recta, este cuerpo estaba prácticamente quieto. La suma del ángulo formado entre estas dos, vamos a irnos acá. Deben ser perpendiculares, profe, los vectores que se crean entre la bola verde y la bola roja. Perpendiculares, no necesariamente.
No necesariamente, vamos a verlo. No lo quiere pegar. Bueno, nos quedamos sin verlo porque no lo quiere pegar. El asunto es que enseguida vamos a hacer este mismo dibujo. Bueno, ya ustedes pueden jugar con esto, pueden quitarle la elasticidad al choque. Entonces digámosle elasticidad 0, que muestre los caminos, que tenga las mismas masas, que la velocidad de este sea prácticamente 0. Este lo ponemos por acá. Vamos a decirle que se mueva bien rápido. Entonces, como la elasticidad de esto es 0, él se queda pegado del borde. ¿De acuerdo? Ok. Entonces ya con estas grafiquitas en la mente podemos hacer, digamos, un calculito un poquito más elaborado de una colisión en 2 dimensiones. Supongamos la masa 1 y la masa 2 conocidas. Supongamos además que la velocidad 1 inicial es conocida, que el choque es totalmente frontal. Entonces, si aquí tenemos un cuerpo de masa 1 que se mueve con velocidad 1 inicial en esta dirección, y aquí está este con masa 1 con velocidad 1 inicial, perdón, 2, esto es masa 1, esto es velocidad 1, esta es la masa 2 con la velocidad 2, pero la velocidad 2 va a ser 0, o sea, el cuerpo 2 está en reposo. Entonces, este cuerpo de masa 1 va a colisionar con este. Cuando colisionen, entonces este va a adquirir cierta trayectoria. Este va a ser el eje X. Y el cuerpo 2 entonces va a adquirir otra trayectoria, como ya vimos ahí en la simulación. El ángulo entre la velocidad final del cuerpo 2 y el ángulo y el eje X va a ser igual a teta. Y el ángulo entre la velocidad final del cuerpo 1 y el eje X lo vamos a llamar phi. Entonces el objetivo es encontrar ambas velocidades, la velocidad final 2 y la velocidad final 1. Ese es el objetivo. Entonces vamos a utilizar la ley de la conservación del momentum. ¿Listo? ¿Puedo quitar la hoja ya?
Muy bien, entonces la ley de la conservación del momentum nos dice que según esta gráfica, nosotros debemos escribir que M1 por B1 inicial es igual a M2 por velocidad. Esta sería la masa 2, ¿cierto? Y la que va hacia allá sería la masa 1. Bueno, yo aquí me equivoqué, esto es un 1 y esto es un 2. Corríjanlo, por favor. Entonces, la 1 se va hacia arriba y la 2 se va hacia abajo. Entonces, las componentes en X y en Y, las componentes iniciales del momentum es este, que es M1, B1 inicial, solo en X. Y las componentes finales son M1, B2 final y M2, B2 final. Y en Y va a ser M1, B1 final, obviamente esto en X y esto en Y, esto en X y esta en Y. Esta es la 2 final en Y. O sea, este es como el dibujo de los vectores. Al inicio tenemos un solo vector. Al final tenemos 4 vectores. Tenemos el vector momentum en X de la partícula 1, final. El vector momentum de la partícula 2, final, en X. Y en Y tenemos el momentum de la partícula 1 en Y y el momentum de la partícula 2 en Y. O sea, estas es como las flechitas. Entonces, en esta zona ocurre la colisión, en esta. Como en esta zona ocurre la colisión, pues al inicio tenemos un momentum, al final tenemos 2 momentum, ¿cierto? Pero cada uno de estos tiene componentes en Y y en X. Preguntas. Cada uno tiene componentes en Y y tiene componentes en X. Entonces la ecuación de la conservación del momentum en X, si yo digo que en X voy a tener la conservación del momentum, entonces tendré M1B1 inicial igual a M2 B2 final en la componente Y, o sea, con un seno de phi, y en la dirección negativa, o sea, hacia abajo. Más M2 B2 inicial, perdón, final, por un seno de teta y va hacia arriba, o sea que tiene signo positivo. Entonces esta sería la ecuación en X. La voy a volver a copiar acá un poco más ordenada. M1, B1 en Y igual menos M2, B2F, seno de phi, más M2, B2F, seno de teta. Entonces esta sería en X. Ahora, en Y, ¿cuánto momentum hay inicial en Y? 0. Y final, entonces sería M1, B1 final en Y. Ah, bueno, yo aquí les digo una mentira. Esto es un coseno y esto es un coseno. ¿Sí o no? No, espera un momentico, o sea, lo que usted me ha explicado es de que el momento lineal inicial debe de ser equivalente al momentum
Y Total, final, sí. Ok, está claro que el momentum inicial es igual a M1 por B1 Pero, inicial. ojo, Entonces, en la dirección de X. En la dirección de X. Sí, Entonces, al hacer una descomposición del vector, final, sí, pero usted está cogiendo a M2. sí. Y en el otro lado también sería M2 o sería M1. Este es M2, B2. No, esto es un 1, esto no es un 2, esto es un 1. Esto es un 1, esto es un 1. Si no entienden los números, por favor díganme. Esto es un 1, esto es un 1, esto es un 2, esto es un 2. Profe, sinceramente le veían todos como un 2. No. Ya me tenía como todo cabezón aquí, yo, pero ¿por qué dos masas 1 y por qué dos velocidades 1? No, muy bien. En lo que sí me he equivocado es que al descomponer, este es un coseno y este es un coseno. Ojo con eso, corríjanlo ahí. Coseno y coseno. Porque vamos en X. Y en Y tenemos entonces el seno de phi más... entonces este va hacia arriba, que es con seno. El otro va hacia abajo, que es con menos, entonces es un menos 2, M2, B2, F, y un seno. Como es M1, esto es un teta y esto es un phi. Teta y phi. Listo. Entonces tenemos en X y en Y. Son dos ecuaciones. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Supusimos que M1 y M2 eran conocidas y que la velocidad inicial era conocida. Pero no conocemos ni a phi, ni a teta, ni a B1, ni a B1F, ni a B2F. O sea que tenemos 4 incógnitas. Tenemos 4 incógnitas y nada más 2 ecuaciones. Para poder solucionar ese problema debemos hacer uso de una tercera ecuación que se llama la conservación de la energía. Por lo menos la conservación de la energía cinética. Pero entonces todavía no hemos entrado en ese tema en el curso por la forma como está elaborado el programa. Entonces para eso vamos a decir que debemos conocer al menos 2 de estas incógnitas. Por ejemplo, en los experimentos se puede saber con qué velocidad se dispara un protón. Podemos suponer que el otro protón o un electrón, un protón, está quieto. Y entonces podemos en el experimento detectar cuál es el ángulo de dispersión y cuál es la velocidad final. Entonces ya tendríamos la velocidad final de este. O sea que tendríamos V1 final. Entonces ahí ya tendríamos 3 cantidades conocidas. Pues las 2 masas son 2 cantidades conocidas. La velocidad inicial es conocida. La velocidad final también por experimento y el ángulo final. Nos quedaría saber a qué ángulo se dispersan estos dos. Entonces, aquí debemos conocer al menos 4 cosas para poder que este sistema de ecuaciones tenga una solución. Entonces vamos a hacer un ejemplo donde conocemos esas 4 cosas. Vamos a simplificar el cálculo. Luego cuando veamos conservación de la energía, entonces vamos a completar estas 2 ecuaciones con la conservación de la energía y vamos a poder hacer cálculos donde se conozcan menos elementos, pues menos incógnitas. Preguntas. ¿Nadie tiene preguntas? Ok. Entonces saquen una hoja, vamos a hacer un quiz.
¿Es en serio? Profe, preguntas como tal, de pronto no hay. A ver, lo que pasa es que sí queda queda como el vacío de pronto de poder resolver el ejercicio sin de pronto tener como la noción o el conocimiento de lo que es la energía, la conservación de la energía. Una pregunta en concreto no hay, pero sí habría que profundizar un poco más. O sea, de pronto sería pues como sugerencia, profe, aunque no sé qué tan viable sea. De pronto como dejar planteado ahí el ejercicio, no, relájate, resolverlo hasta donde sea. Relájate. Hola. Que es solamente una forma de decir cuando la gente no tiene preguntas. No, pues, o sea, yo no tengo, de verdad, no hay preguntas, sino que haría bueno como dejarlo indicado, si quiere hagamos profundizar en el tema y... la próxima clase. Sí. Vamos a hacer un ejemplo de dos protones, ¿de acuerdo? Eso es una forma de decir, hombre, que si nadie tiene pregunta, entonces hagamos un quiz. Pero la forma de evaluar ya está determinada desde el principio del curso. Entonces vamos a hacer un ejemplo, son dos protones. Entonces vamos a tener aquí un protoncito, ustedes saben que el protón es de carga positiva y se repele con los otros protones que también son de carga positiva. Entonces este protón va a tener, pues nosotros conocemos la masa del protón, que ya se las digo. Es 1.6 por 10 a la menos 27. Y vamos a decir que la velocidad inicial del protón es, no sé, vamos a ver si por acá tengo una que sea bonita, 3.5 por 10 a la 5 metros por segundo, una velocidad alta. El protón va a colisionar elásticamente, miren que aquí las dos masas ya no quedan pegadas, esta colisión se llama elástica. Va a colisionar con un protón que está casi en reposo. Realmente uno no puede tener un protón en reposo absoluto, pero lo que sí puede decir es que tiene una velocidad tan bajita respecto al otro que se puede considerar en reposo. Y ellos dos se van a dispersar. La pregunta: si sabemos que el ángulo final al que se dispersó el primer protón es de 37 grados, entonces hay que hallar la velocidad final de este protón que estaba en reposo y también el ángulo al que se dispersó el protón que estaba en reposo. O sea que en ese caso no conocemos ni la velocidad final de uno, ni la velocidad final de dos. No, o sea, exactamente, o sea, las incógnitas serían la velocidad final de 1, la velocidad final de 2 y el ángulo. Y el ángulo phi. Y el ángulo phi. Como dijimos que no hemos visto conservación de la energía, entonces vamos a suponer que conocemos la velocidad final de 1. Y vamos a decir que la velocidad final de 1 es en magnitud, digamos, 1.6 por 10 a la 4 metros por segundo. Vamos a suponer esto.
para no entrar en conflicto con la definición de energía. Entonces, bueno, planteamos las ecuaciones y sabemos que tenemos el momentum total inicial que vale m del protón por velocidad del protón, velocidad inicial del protón. Y es positiva. Luego sabemos que en X tenemos la masa de un protón por la velocidad 1 final por el coseno de teta, que ya lo tenemos, menos la masa del otro protón por la velocidad 2 final, que no la conocemos, por el coseno de phi. Entonces tenemos que cancelamos las m's y de esta ecuación podemos determinar entonces el valor de phi. Y de la otra ecuación, que es 0 igual, entonces esta es una ecuación, la ecuación 1. 0 es igual al momentum inicial hacia el momentum final hacia arriba, que es con seno, o sea, masa 1, velocidad 1 final por seno de teta, menos el momentum 2, velocidad 2 final por seno de phi. En general, cuando tenemos este problema, siempre el momentum en Y debe ser igual al momentum. El momentum en Y de una partícula debe ser igual al momentum en Y de la otra, para poder que se anulen y den el inicial. Entonces la forma de resolver este sistema de ecuaciones puede ser la siguiente. De 1, esta va a ser la ecuación 2. De 1 tenemos que la velocidad inicial del protón, que es conocida, menos la velocidad final del protón superior, coseno de teta, que es conocida, es igual a menos esto, coseno de phi. Entonces volteamos los signos, volteé los signos a ambos lados, luego la segunda ecuación, esta es 1, y la segunda ecuación se convierte en masa 1, velocidad 1 final, seno de teta, que todas estas, bueno, las masas aquí también se cancelan, que son las masas de los protones. Entonces la velocidad 1 final seno de teta va a ser igual a la velocidad final 2 seno de phi. Miren que esto es un 2 y esta es un 1 sin corrosquito. Entonces yo lo que voy a hacer es dividir 1 entre 2. Si yo divido estas dos ecuaciones, me queda que menos velocidad inicial del protón. Profe, Contame. ¿pueden hacer el favor de volver a copiar lo que está en el segundo renglón? Que pues no se alcanza a ver muy bien. No se alcanza a ver muy bien. Que no se ve como todo borrado. Ok. Vamos a copiarlo acá un poco más grande. Entonces, vamos a decir que 2, o sea, la ecuación 2, es igual a la velocidad 1 final seno de teta, igual a la velocidad 2 final seno de phi. Entonces, si yo divido esta ecuación dividida esta ecuación, me va a dar
menos velocidad inicial del protón que la conozco, más velocidad del protón 1 final que también la conozco, coseno de teta, dividido velocidad 1 final seno de teta, igual. Este término dividido se cancela las velocidades finales y me da tangente de phi. Puesto que todo esto lo conozco, puedo despejar phi. Preguntas. Señora. Cuando se vuelve a escribir la ecuación 2 que la escribió grande, ¿por qué no escribió M1? Porque la M1 se cancela con la M2. Exactamente, porque mira que aquí teníamos la masa del protón y aquí deberíamos tener masa del protón. Pero como son dos protones, tienen la misma masa, entonces esta se cancela con esta. Por eso la borré de acá. Profe, esa menos velocidad inicial del protón. Ajá. ¿Por qué menos velocidad inicial del protón, profe? Porque le cambió el signo. O sea, les cambió el signo a todas. Eso, aquí. En la primera ecuación cambié el signo a ambos lados. Esto era un menos y esto era un más. ¿Por qué? Ajá. Para que el final pues sea positivo. Igual es una igualdad. Ah, para que coseno de phi. Para que coseno de phi quede positivo. Coseno de phi quede positivo. Con una igualdad no puede hacer. Caucasia. Preguntas. No, profe. Cuéntenme. Aquí abajo. Velocidad 1 final. Gracias, profe. Ok. La velocidad final y coseno sobre seno y la tangente. Sí, pero no cancelé la velocidad 1 final, cancelé fue la velocidad 2 final. Porque dividí esta sobre esta. Es que esto es la velocidad 2. Voy a volver a escribir esta ecuación porque parece que hay mucha confusión al respecto. Miren, habíamos dicho que la conservación del momentum lineal era esta, ecuación 1 y ecuación 2. En ambas ecuaciones las masas se cancelan, entonces me va a quedar una ecuación sin masas. Entonces la ecuación 1, lo único que voy a hacer es despejar B2F coseno. Entonces para despejarla lo que voy a hacer es pasar para el otro lado. Entonces me queda velocidad inicial del protón igual, menos velocidad 1 final coseno de teta igual a velocidad 2 final con un menos
coseno de phi. ¿De acuerdo? Esa es la ecuación 1. Pero aquí me queda un menos. Y como estas son dos cosas que yo no conozco, generalmente uno las deja positivas. Entonces multiplico todo por menos. Entonces pongo un menos acá, esto se me convierte en un más y esto se me convierte en un más. La ecuación 2 me queda velocidad 1 final seno de teta igual a velocidad 2 final seno de esto. ¿De acuerdo? Voy a dividir 2 entre 1. 2 dividido 1. También puedo hacerlo al revés. Puedo hacer 1 dividido 2. Y entonces me va a quedar cotangente de teta. Perdón, de phi. Entonces si divido 2 entre 1, es como trazar una raya aquí. Entonces esta se va a ir con esta. Esto es un más. Entonces esto se va. Seno sobre coseno me da un tangente de phi. Y esto sobre esto me da un velocidad 1 final seno de teta sobre menos velocidad inicial del protón más velocidad 1 final coseno de teta. Si lo dividimos como ahorita, entonces es este sobre este y me da un cotangente de teta. De phi. Preguntas, dudas o inquietudes. Profe, no, el tangente, o sea, el tangente de phi simplemente, o sea, el ángulo phi sería simplemente coger los valores que ya tenemos y reemplazarlos en esa ecuación. Ajá. Hacer la operatividad. Sí. Y el ángulo al medio es negativo. Y es negativo porque el ángulo va hacia abajo. Sí, ¿cierto? sí. Da menos 58.01. Menos 58.01. Listo. Yo no lo he hecho. ¿Ya le sacaste la tangente inversa y todo? Sí, profe, tangente inverso. ¿En Caucasia cuánto les dio? Espera un momentico, profe. Para calcularlo, entonces B1, que habíamos dicho que era 3.5 por 10 a la 5. Seno de 37 sobre esta velocidad inicial. Este era 1.5, perdón, 1.5 y habíamos dicho que era ¿cuánto? 10 a la 4. Profe, la velocidad inicial era de 3.5 por 10 a la 5. Sí, pero esta va aquí abajo. Esta es 3.5 por 10 a la 5, esa va aquí abajo. Pero la velocidad final, habíamos dicho que era ¿cuánto? Arriba es 1.6. Ah, ya. Lo que pasa es que me perdí aquí el papelito. Por 10 a la 4, de acuerdo. Con un menos. Más esta, que es la velocidad 1 final, que es 1.6 por 10 a la 4. Coseno de 37. ¿Cierto? Y la tangente inversa de todo esto es lo que se llama phi.
¿Cuánto les dio? En Caucasia, ¿quién lo está haciendo? Les pido el favor que a las próximas clases todos traigan calculadora. Profe, menos 1.6. Ajá, menos 1.6 era lo mismo que le había dado al compañero. No, pues lo que me había dado ahorita era un valor diferente por el cambio, me había dado el valor de la cotangente. Ya, listo. Porque aquí tenemos es tangente, en la anterior teníamos era cotangente. Muy bien. Entonces ya tenemos el valor de phi. Ahora para hallar el valor final, el valor de la velocidad 2 final, ya no es sino reemplazar en la ecuación más sencillita, que es en la 2. Entonces, lo que tenemos es que la ecuación 2... Profe, disculpe, no veo, profe. Sí, ya vi que... Ok. Listo. Entonces la ecuación 2 dice B1 F seno de teta es igual a B2 F seno de phi. Ya tenemos phi, entonces B1 F seno de teta sobre seno de phi es igual a B2F. Y este es el resultado de la velocidad del segundo protón. Bueno, yo le voy a pedir a este muchacho que está molestando con la cámara que por favor se comporte como si esto fuera una universidad. O sea, fuera de que la clase pasada se la pasó limándose las uñas, esta clase la pasó leyendo libros y comiendo bonjour, y ahora va a joder con la cámara. Lamentablemente la forma como te comportas vos, que aunque no te estoy viendo en la cámara, es muy fastidiosa. Te voy a pedir el favor que cuando no querrás recibir clase te largues, porque es que no es nuestra obligación recibirte a vos en el aula. Si quieres nada más ven a los exámenes, pero yo creo que tu comportamiento ya es lo suficiente fastidioso. ¿Cuánto les dio esta velocidad, muchachos? ¿En Berrío ya hicieron este cálculo?
Ok. Da menos 344, 859.4. ¿Cuánto da? 344. 1859.4. Listo, y esta es la velocidad final. Esto eso lo podemos expresar como 1, 2, 3, 4, 5, entonces menos 3.4, 45 casi por 10 a la 5 metros por segundo, y esta va a ser la velocidad final del segundo protón. ¿Listo? Por favor, no se me muevan un segundo.